¿Estáis preparados para adentraros en este apasionante mundo del misterio? Comenzamos La Séptima Puerta. Teléfono de WhatsApp 636-923-757. Supervivencia es una palabra que suena extrema y a muchos les hace pensar que esta solo es necesaria en ocasiones que no les va a tocar vivir. Saber salir de una situación complicada, tomar decisiones que en tan solo un segundo pueden determinar un antes y un después y en numerosas ocasiones poner en juego tu vida o las de los que te rodean. Pero supervivencia es mucho más que eso. Tener nociones básicas de supervivencia es un sinfín de información y conocimientos que están al alcance de todos y que pueden darse en el día a día y en más ocasiones de las que podéis imaginar. ¿Cuántas veces has pensado qué harías si ocurriera un accidente? Si alguien entrara en tu casa, si te vieras involucrado en una pelea, si en una noche de acampada te vieras perdido en medio del bosque o en un paseo con tu perro un insecto te picara o trajeras contigo una garrapata. ¿Qué harías si tuvieras que auxiliar a alguien que ha tenido un accidente? Incluso en nuestra propia casa, a veces, ocurren pequeños accidentes en los que realmente no sabemos qué hacer. Si además eres senderista, practicas urbex, investigas fenómenos paranormales o simplemente te gusta la naturaleza, viajar o dar un paseo, has de saber que en cualquier momento o cualquier lugar pueden ocurrir pequeños accidentes o situaciones en las que con estas nociones básicas sabrías cómo actuar. Yo he estado en varias ocasiones en cursos de supervivencia y puedo deciros que es un mundo apasionante, que todos deberíamos dar en la escuela, entre otras materias, porque todo lo nombrado anteriormente es solo la punta del iceberg de lo que abarca. En supervivencia yo diría que menos es más, porque un simple conocimiento, en numerosas ocasiones, puede salvar tu vida y las de las personas que te rodean. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a La Séptima Puerta. Les habla Laila Kanji. Bueno, vamos a dar las buenas noches que tenemos aquí con nosotros a Ignacio Ortega, que es fundador de la Escuela Española de Supervivencia y Bushcraft. Buenas noches, Ignacio. Buenas noches, Laila. ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros y poder charlar. Sí, el placer es mío porque además eres un magnífico comunicador, un magnífico profesor. Yo he tenido la oportunidad de, te conozco y la verdad que todos los oyentes van a disfrutar muchísimo de este programa porque es muy interesante. Avisar que todo lo que vamos a hablar es imposible abarcar todo lo que abarca la supervivencia porque necesitaríamos toda una vida para aprender todas las nociones de supervivencia. Pues vamos a ello. Yo encantado de poder enseñaros, transmitir un poquito las experiencias nuestras y dar una visión de en qué medida la supervivencia puede ayudarnos a todos nosotros en todos los aspectos de la vida. Bueno, pues si te parece podemos empezar explicando un poquito. Hay muchos oyentes que no tendrán idea, algunos que serán profesionales. Vamos a empezar porque ¿cómo explicaríamos o definiríamos qué es la supervivencia? Bien, bueno, la supervivencia es la capacidad del ser humano de, con los medios a su alcance, superar todo tipo de obstáculos o situaciones peligrosas o que puedan poner en riesgo su vida. Eso en un sentido biológico. Por otro lado, el concepto de supervivencia también mucho más amplio, como es el mantenimiento de las culturas, de las tradiciones, de todo lo que está en riesgo de desaparecer. Eso en un aspecto un poco más etnográfico y amplio, ¿no? Entonces nosotros desde la Escuela Española de Supervivencia abarcamos un poco todos esos conceptos desde un punto de vista biológico, que es la supervivencia que pone en riesgo la vida de las personas, hasta otro tipo de supervivencia. Es decir, tenemos una visión bastante amplia de lo que es el concepto de supervivencia. Respecto de la definición de supervivencia, que te he comentado así una por encima, como es la capacidad del ser humano de, con los medios a su alcance, sobrevivir o superar situaciones y adaptarse al medio que le rodea de la mejor manera posible, decirte, que es algo también anecdótico y muy curioso, que la definición de inteligencia es la misma. De hecho, en el grupo de alumnos que tenemos, con un grupo de WhatsApp con 100 y pico alumnos,
yo accedí a la definición de inteligencia de Wikipedia, cambié el concepto, cambié la palabra inteligencia, puse supervivencia, la mandé al grupo y les pregunté ¿qué os parece la definición de supervivencia? Y se estableció durante un par de días una charla, un diálogo constructivo. Pues sí, me parece estupendo, pues es verdad, tiene. Y luego a los 2 o 3 días le dije, porque sepáis que no es la definición de supervivencia, es la definición de inteligencia, y aquí os mando el vínculo en Wikipedia para que podáis comprobarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que supervivencia es inteligencia. La inteligencia, y lo tengo aquí ahora mismo delante, una de las definiciones que pone Wikipedia sobre inteligencia es un conjunto de habilidades para adaptarse al entorno. ¿Y eso qué es? Supervivencia. Otra definición de inteligencia: capacidad de resolución de problemas y la elaboración de productos que sean valorados. Estoy leyendo literalmente la definición en Wikipedia de inteligencia. ¿Y eso qué es? Supervivencia. Es decir, nosotros vamos a empezar a valorar lo que es la supervivencia como es la inteligencia, la capacidad del ser humano de sobrevivir, de valorarse, de sobrellevar todas las situaciones de la vida. Sí, la verdad que es muy completo y es muy curioso lo de la inteligencia. El que lo esté escuchando estará a cuadro seguramente. Bueno, vamos a empezar a ir abarcando un poquito el tema de cómo superamos una situación de supervivencia o cómo evaluamos y actuamos dependiendo de la situación. Bueno, para evaluar una situación hay que tener presente, digamos, ciertos factores relativos al entorno, al grupo, a la situación, ¿no? Entonces, empecemos por definir que los tipos de supervivencia pueden estar condicionados por el ambiente climático. Entonces, el concepto de ambiente lo podemos definir como ambiente glaciar y ártico o alta montaña, es un ambiente muy frío, el desértico y el subdesértico, los climas tropicales, los bosques tropicales húmedos y secos, y el costa y mar. Eso referido a los ambientes tropicales, bueno, a los ambientes climáticos, perdón. Luego, la supervivencia también no es solo sobrevenida por situaciones ambientales, también los factores antrópicos, antros es hombre, entonces los factores producidos por el hombre, como las guerras, las hambrunas, las migraciones, los asaltos, un acto terrorista, te vas por la calle en un país conflictivo y te pillas en medio de un tiroteo, un robo. Todo eso son situaciones que ponen en peligro tu integridad y la de los tuyos, física, ¿no? Pues eso son también situaciones de supervivencia. Factores antrópicos, las pandemias que estamos viviendo actualmente, las epidemias, todo eso son situaciones de supervivencia. Y por otro lado, también están los producidos por desastres naturales. Los desastres naturales, los terremotos, los huracanes, los seísmos, los corrimientos de tierra, las lluvias torrenciales con grandes avenidas de agua, un montón de situaciones. Caerse con el coche a un río o un lago es también una situación de supervivencia. Es decir, la supervivencia se puede dar de muchísimas maneras y a lo largo de nuestra vida no estamos nunca libres de que pueda pasar cualquiera de esos eventos negativos. Es más, no depende de nosotros. En cierta medida, bueno, luego hablaremos de la capacidad de preverlo, porque eso va a minorar muchísimo la probabilidad de que sucedan, pero no estamos exentos de que los desastres y otros elementos, como son factores externos a nuestra voluntad, nos afecten. Entonces, a lo largo del ratito que estemos hablando, hablaremos de cómo paliar. Y respecto de la pregunta, ¿cómo solventarla o preverla o gestionarla? Bueno, pues ya he dicho los elementos que nos están poniendo en riesgo, tanto antrópicos o humanos como desastres naturales, como pérdidas en la naturaleza, y hay que valorar también. Nosotros solemos hablar de una regla mnemotécnica que es muy común en el mundillo de la supervivencia para que no se olviden los conceptos, y es que nuestra vida la ponen en peligro varios elementos, y es la regla del 3, para que nos podamos acordar. Uh-huh. Por ejemplo, 3 minutos sin respirar, nos morimos, ¿no? 30 minutos en agua helada,
también tu vida corre muchísimo peligro. 3 horas en alta montaña sin ropa de abrigo, también puedes morir por hipotermia. 3 días sin beber, te mueres. Y 3 semanas sin comer, te mueres. Esa regla, que es muy facilita de recordar, que es la regla del 3 y es famosa en el mundillo de la supervivencia, nos hace valorar a qué tenemos que atender primero en una situación de supervivencia. Imaginemos un caso concreto. Si nosotros hemos caído con una avioneta o en la ruta 4x4 por el desierto, el todoterreno se nos estropea, de la regla del 3 que he dicho, ¿qué sería lo más importante? ¿El frío? Pues no. ¿La comida? Tampoco. Lo más importante va a ser el agua. Es decir, de la regla del 3, el agua. Si estamos cruzando una cordillera de 4.000 y pico metros con una avioneta o lo que sea, o nos hemos perdido en lo alto de una montaña y no íbamos preparados adecuadamente con tiendas y aislantes para pasar la noche y por narices tenemos que pasar la noche, ¿qué es lo más importante en esa situación? ¿El agua? Pues no. ¿La comida? Tampoco. La hipotermia, es decir, el frío. 3 horas o una noche sin un abrigo adecuado nos va a matar. Entonces, en supervivencia tenemos que estructurar los ambientes, ya sean tanto naturales como humanos, y valorar la regla del 3, cuál es la que nos afecta primero en nuestra vida o en nuestra integridad física. Y en función de eso ya empezaremos a tomar medidas. Maravilloso, maravilloso. Es verdad, la regla del 3, que además te lo iba a preguntar porque es muy interesante, muchísima gente no lo conoce. Y creo que es lo que tú dices, que hay que valorar, ¿no? Y ver qué es lo primordial que hay que buscar en esos casos. Lo primero que hay que atender para poder sobrevivir. Ignacio, vamos a contar un poquito qué es todo lo que abarca el curso de supervivencia, porque la gente que no lo conoce tiene un concepto muy equivocado y quiero que nos cuentes todo lo que se toca, todos los puntos que se tocan en estos cursos. Bueno, la Escuela Española de Supervivencia tiene tiene una visión, una misión y unos valores que son los de formar a las personas en técnicas de supervivencia. Entonces, los cursos, los iniciales, se llaman cursos de técnicas de supervivencia, porque existe un mal entendimiento de la supervivencia muy imbuido por la cantidad de programas que vemos en la tele, en fin, documentales, etcétera. Y todo el mundo que me llega considera que la supervivencia es pasarlo mal, tirarse al campo, comer cigarrones, o grillos y gusanos y, fin, y cosas de ese tipo. A ver, eso es algo extremo y es lo que nos están vendiendo muchos reality shows y cosas así que quieren vendernos un poco la situación. La supervivencia es el arte de sobrevivir. Y bueno, digo arte porque conlleva tanto formación como habilidades y destrezas que vamos a desarrollar en los cursos. Y en la Escuela Española no hacemos supervivencia real, al menos en personas sin experiencia y que no hayan superado los cursos de iniciación. Lo mismo, es la misma metáfora que si yo fuera un profesor de autoescuela, tú no tienes el carné y quieres sacarte el carné, yo no te digo, oye Laila, ten las llaves del coche, está en la puerta y vete a practicar. ¿A que no? Porque no. Va a producirse algún accidente, seguramente. Bueno, pues en supervivencia yo no hago, o en la escuela no hacemos supervivencia real, ni siquiera semi-real, para personas que no están formadas. Es decir, no tienen la teoría, no tienen las prácticas y luego saldremos con el coche a dar una vueltecita, ¿vale? Entonces, los cursos se llaman cursos de técnica de supervivencia porque durante los días, que normalmente son 3 días, 2 noches, compartimos viviendo en plena naturaleza, en distintos ambientes, como he dicho antes, de costa, mar, montaña, bosque y alta montaña. En esos 3 días estamos aprendiendo un montón de técnicas para sobrevivir. Es como la teoría del carnet de conducir. Primero aprendes todo lo que tienes que aprender en cuanto a formación. Y a partir de ahí, pues ya empezamos las prácticas y habilidades. Porque algo que tiene la supervivencia es que para aprender supervivencia hay que primero tener conocimiento, que es el proceso de formación que aplicamos en la escuela. Luego, habilidades. Las habilidades, nosotros podríamos estar hablando por teléfono con cualquier alumno 14 años seguidos, que yo nunca le podría explicar cómo montar en bicicleta. Hasta que mi alumno no coja la bicicleta, no va a aprender a montar en bicicleta. ¿No me dan la razón? Sí, bueno, sí. Pues efectivamente, primero formación, luego habilidades
y luego fortaleza. Esos son los tres palos, las tres elementos básicos para formarse en supervivencia. Formación son conocimientos técnicos, conocimientos científicos, por ejemplo, el tipo de plantas, cómo reconocerlas, saber si tienen propiedades medicinales, comestibles, venenosas, etcétera. El tipo de rocas donde encontrar agua. Yo, como tengo formación en geología, miro el paisaje y con gran probabilidad localizo agua. No es que sea exactamente, pero con muchísima más probabilidad que el que no tiene esos conocimientos de diferenciar lo que son rocas permeables, impermeables, fenómenos kárticos, etcétera, ¿vale? Que tú lo has vivido porque has estado en 3 cursos con nosotros, ¿vale? Pues todo eso es formación. Lo mismo en astronomía. En astronomía enseñamos muchísimas cosas, por eso mirando las estrellas sin tener un profesor a tu lado, pues estarás muy relajado, pero lo que es formación no estás recibiendo ninguna. Entonces, formación. Luego, habilidades. Hacer fuego, que lo vemos mucho en los vídeos de YouTube y en las películas, que el señor o la señora coge un palo y empieza a hacer fuego. Eso es porque no han salido las 40 veces que no le ha salido el fuego. Es decir, los youtubers hacen fuego a la primera, pero es que los 40 vídeos donde no le ha salido no lo han puesto. ¿Y qué es lo que produce esto? Produce, digamos, cuando te pones a hacerlo tú y crees que lo vas a sacar a la primera, te produce ansiedad y dices, esto no es para mí o no estoy preparado, y no es verdad, es que necesitas, es como lo de la bicicleta, no te puedo dar la bicicleta y que empieces a dar vueltas a la primera, te vas a caer un par de veces, pues hacer fuego es lo mismo. Entonces, la supervivencia ya decimos que es formación, habilidades o destreza y luego fortaleza. La fortaleza se refiere a la capacidad del ser humano de aguantar situaciones físicas o psicológicas extremas. Y porque el ser humano es un ser social, nosotros necesitamos estar comunicados, necesitamos transmitir nuestros miedos. ¿Por qué? Porque cuando tú transmites tu miedo, lo estás compartiendo, y un miedo compartido es la mitad del miedo, ¿vale? Nosotros también, bueno, como anécdota te diré que cuando hace 15 años empecé a buscar el nombre para la escuela, se me ocurrió incluso ponerle escuela de supervivencia Wilson. ¿Sabes quién era Wilson? Cuéntame, que eso es muy interesante. El balón que tenía Sí. el del último náufrago que se perdió en la isla y no tenía con quién hablar ni quién contarle su problema, y al balón o al coco le puso de nombre Wilson. Me pareció súper gracioso, pero esa anécdota refleja un poco nuestras carencias como seres humanos. Nosotros somos animales sociales y necesitamos compartirlo. Entonces, la fortaleza. ¿Dónde se practica más la fortaleza? En la escuela un de más ambiente militar. Por ejemplo, yo he tenido la ocasión de estar en el ejército, en los cuerpos de operaciones especiales de la Legión, y sé lo que es practicar la fortaleza. Yo sé lo que es estar corriendo todo el día y cuando caes vomitando, viene el sargento o el cabo, te da 2 patadas en la boca y tú sigues corriendo, porque eso es lo que hay, ¿vale? Entonces te das cuenta que lo que tu cuerpo aguanta no es lo que tú crees, es lo que dice el cabo que tiene que aguantar. Entonces, pero bueno, esa fortaleza no las vamos a aplicar en los cursos de técnicas de supervivencia. En la escuela española las patas fundamentales va a ser formación y habilidades. Y la fortaleza es para cuando esté formado en los cursos previos, y haremos supervivencia semi-controlada para saber cuáles son nuestros límites. Porque hoy en día la sociedad nos protege tanto que no sabemos lo que es pasar hambre, no sabemos lo que es estar sin tomar un café una mañana. Si ya de hecho, si no tomas café por la mañana y estás de mala sombra, pues como decimos aquí, imagínate estar sin café, sin merienda, sin almuerzo y sin cena. La gente cambia el carácter completamente. Entonces, eso lo podemos practicar cuando avancemos un poco en la formación y sepamos los medios y cómo solventarlo de alguna manera y los riesgos que conlleva. Sí, pues de todo lo que has comentado, me ha encantado que comentes el tema de hacer fuego con un palito, porque es verdad que la gente está muy equivocada. Yo me he tirado horas allí, me acuerdo cuando estuve allí con David, que es súper complicado. Hay muchísimas maneras de hacer fuego, muchísimas más fáciles, que las hemos hecho con vosotros y que la gente desconoce, con cosas básicas que tenemos a nuestro alcance. Luego, el tema que has tocado de la inteligencia, que es verdad que es muy importante, porque el tema de estar solo muchas veces afecta más psicológicamente que físicamente,
porque si no estás preparado para esa situación y no sabes cómo reaccionar, puedes cometer un error que te cambia completamente. O sea, que puedes jugarte la vida, la tuya o la de los que te acompañen. Y ya que estás hablando del tema de estar solo, me gustaría que tocáramos ese tema y que me dieras tu opinión, porque tanto en el tema del senderismo como en el tema del misterio, muchísima gente va sola. Y es muy peligroso, creo que es muy peligroso ir solo, y que creo que no se debería de ir solo. ¿Qué opinas sobre esto, Ignacio? Bueno, vamos por partes. Has dicho antes un concepto, el de la inteligencia, que me gustaría explicarlo previamente, porque es lo que le va a dar forma a todo el curso y es el que le da forma a todas las formaciones en supervivencia que nosotros tenemos. Si tú te paras a pensar, los animales sobreviven, ¿verdad? Sí. Un oso polar en un ambiente extremadamente extremo, valga la redundancia, de frío, de viento, sobrevive. ¿Y por qué sobrevive? Porque tiene un pelaje, tiene una capa de grasa, tiene unas garras, tiene un olfato, es decir, tiene unos medios que la naturaleza le ha previsto para sobrevivir en ese ambiente. Los monos en lo alto de las copas, ¿por qué sobreviven? Porque son ágiles, tienen manos y cola y pies prensiles, saben buscar la fruta, bueno, tienen esas cualidades. Las focas, ¿por qué sobreviven? Tienen capacidad de natación, además en aguas heladas tienen una piel y una capa de grasa que las protege. A nosotros, al ser humano, nos dejan en medio de un bosque, y si tú has visto los programas estos de 21 días al desnudo, si los dejan 20 y tantos días más, lo tienen muy mal, ¿vale? Lo tienen, no voy a decir que lleguen al extremo, pero van cada vez a menos, ¿no? Es decir, el ser humano nos dejan ahora mismo en la naturaleza y no duramos nada de tiempo, es decir, morimos. ¿Por qué? Porque no estamos preparados. ¿Qué herramientas? ¿Tenemos las garras del oso? No. ¿Tenemos la piel de una foca? No. ¿Tenemos las manos prensiles de los simios? No. ¿Qué tenemos? ¿Leila? ¿Qué tenemos? La inteligencia. La inteligencia. Esa es nuestra herramienta. Esa es la que tenemos que desarrollar. Y por eso toda la estructura de formación de la Escuela Española de Supervivencia se basa en desarrollar el arma o la virtud que el ser humano dispone para sobrevivir, que es la inteligencia. Entonces, la primera lección que damos en el curso de técnicas de supervivencia es el desarrollo de la inteligencia. Incluso hablamos, porque para el desarrollo de esa lección nos reunimos con psicólogos, con filósofos, y se estableció un protocolo para ser más inteligente, que es algo que la gente normalmente no lo asume. Es decir, cree, bueno, yo soy como soy. No. Tú, si te desarrollas tu músculo de la inteligencia, llegarás a ser más. Y si no, bueno, pues ahí te queda un poco como estás, ¿no? Entonces, nosotros la primera lección es desarrollar la inteligencia. Y en ese aspecto desarrollamos lo que es la mayéutica, que es el arte de razonar. Está el razonamiento deductivo y el inductivo, que era la ciencia, era el arte que nuestros antepasados, los filósofos griegos, desarrollaban para crear conocimiento. Entonces, nosotros a partir de ahí hemos cogido el arte, la capacidad de razonar, que es el razonamiento deductivo e inductivo, y a partir de ahí lo aplicamos en todos nuestros métodos. Te concreto, aunque no quiero ser muy extenso, el razonamiento deductivo nace de a partir de una premisa o ley primaria o ley general, se deducen cosas aunque tú no las hayas vivido. Por ejemplo, una ley primaria o ley fundamental es la de la gravedad. Los cuerpos son atraídos siempre por el de mayor masa, y cualquier cosa que elevemos en el aire pues es atraído por la tierra, es decir, vulgarmente cae al suelo, ¿vale? Si nosotros estamos en una situación, voy a hacer ya un ejemplo práctico en una situación de supervivencia, teniendo en cuenta esa premisa o esa ley. Si nosotros estamos en alta montaña tipo seca, como los Andes, no tenemos agua y necesitamos agua, ¿dónde la vamos a buscar? Pues esa ley o premisa general, que es la de la gravedad, nos dice que la tenemos que buscar en los sitios más profundos, barrancos, valles, minas, cuevas si la hubiera. Entonces, es a partir de un conocimiento de una ley, deducimos acciones que nos van a ayudar en nuestra vida. Eso se llama razonamiento deductivo. Y el inductivo trabaja al revés. Observamos muchas cositas que están pasando, después de ver todas esas cosas, intentamos deducir la ley
que las genera, y a partir de que tengamos esa ley deduciremos cosas aunque no las hayamos vivido. Por ejemplo, yo soy espeleólogo, como ya sabes, Sí. he explorado muchísimos cientos de cavidades, me ha gustado siempre mucho la geología, he encontrado muchísimas cuevas, el rastreo una de esas capacidades, y yo cuando observo un paisaje kártico, kártico se refiere a zonas de roca caliza donde se producen fenómenos de disolución de la roca que se denomina kártico, bueno, pues cuando observo un paisaje y lo miro en el horizonte, cuando detecto una higuera, al 99% en la puerta de esa higuera, bueno, al lado de esa higuera hay una cueva, sima, cavidad o fractura. Entonces, ¿qué es lo que hago yo para buscar cuevas cuando voy a zonas de roca caliza, que es donde se dan? Pues no busco cuevas, busco higueras, ¿sabes? Y claro, cuando encuentras una higuera y la asimilas con una cueva, otra y lo mismo, a partir de ahí, que son distintos fenómenos que están pasando, deduces o tienes que deducir por qué se producen higueras en la puerta de las cuevas. Y el razonamiento es el siguiente, y es que las aves gramíneas, como los gorriones, cuando comen esos granos, los depositan con sus excrementos, los depositan en muchos sitios, pero solo agarran en zonas con mucha humedad, como son las salidas de las cuevas. Entonces, es el fenómeno por el que podemos encontrar cuevas. Pero ahora voy a avanzar un poquito más. Si yo necesito agua y estoy en un paisaje kártico, ¿qué es lo que hago? Busco una higuera. Busco higueras, ya ni siquiera Exacto. busco cuevas, busco higueras, y cuando veo una higuera encuentro una cueva similar, y dentro de las cuevas en un alto porcentaje podemos encontrar agua. Es decir, esa es una manera de pensar el concepto de inteligencia que nosotros desarrollamos en el curso, y esto aplicado a todos los talleres que hacemos conlleva, por ejemplo, que cuando hablemos de fuego, yo no te enseño a hacer fuego con 2 palos. Te enseño la física que hay en el fuego. Te enseño algo que recordaremos todos, que es que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, lo que te voy a enseñar es a coger energía de donde esté, concentrarla en un punto, llegar a los 275 grados que necesitamos para iniciar la ignición de una brasa, y a partir de ahí ya tenemos fuego. Entonces, hablaremos de energía mecánica. Cuando tú frotas tus manos, se produce calor. Pues lo mismo cuando frotas palos, llega con cierta técnica, puede llegar a producir los 275 grados. Cuando la luz es energía, pues si la concentramos también tendremos esa temperatura. La energía eléctrica es energía, pues si producimos una resistencia también tendremos. Entonces, el concepto de inteligencia lo vamos a aplicar a todos los talleres. Ahora te he dicho el del fuego. Si lo aplicamos al de trampas, yo sé hacer, pues la última vez que las conté, casi 60 tipos de trampas, pero no puedo dedicar los 3 días solo a tema trampa. Entonces te voy a decir, Laila, haz una trampa, haz 2 trampas, haz 3 trampas, y ahora te voy a decir, para un momento, ¿te has dado cuenta que todas tienen una estructura, una fuente de energía, un sistema que atrapa al animal y un gatillo o resorte que al tocarlo salta todo? Y tú me dirás, ole, Ignacio, es verdad, la primera tiene eso, la segunda tiene eso y la tercera tiene eso. Pues la cuarta, Laila, la vas a hacer tú. Vas a construir una trampa que tú te inventes, que tenga una estructura, una fuente de energía, un sistema de atrapamiento y un gatillo. Y bueno, entonces, digamos que los cursos, lo que abrimos es un mundo de posibilidades, y como decía Aristóteles, todo el mundo, todos mis alumnos llevan un sabio dentro, lo que necesitan un maestro que le haga aflorar ese sabio. Sí, sí. Además, impresionante. Bueno, me han venido un montón de recuerdos a la cabeza, porque además, de hecho, cada vez que voy a un sitio, sea sendero o sea en el tema del misterio, veo una higuera y es que me acuerdo de ti. Porque es impresionante, es verdad, que donde hay una higuera hay agua. Sí, sí. Y bueno, es que he tenido, digamos que, a ver, el conocimiento, yo suelo decirlo siempre al inicio de mis cursos, yo no soy más listo que ninguno de vosotros, refiriéndome a los alumnos. Lo que tengo es más años de experiencia, porque con 59 tacos, sin haber dejado prácticamente desde que era un adolescente de practicar deporte de aventura y actividades en la naturaleza, lo que tengo es un conocimiento de cúmulos, errores y aciertos acumulados,
que es lo que con una buena, digamos, estructuración, asesoramiento de expertos y un equipo detrás, nos ha hecho conformar un proceso de formación que consideramos bastante aceptable. Entonces, digamos que nosotros somos animales, entre comillas, que tenemos que abrirnos a la naturaleza, porque el ser humano se ha despegado hoy de tal manera del medio natural, nos hemos vuelto tan urbanitas que nos hemos vuelto absolutamente dependientes. Una de las frases con las que suelo empezar los cursos de supervivencia es decir, ¿sabéis cómo se podría producir un conflicto mundial, y si no mundial bastante importante, solamente con cortar el agua y la luz en las grandes ciudades? Porque en los pueblos hay una autosuficiencia y hay una sostenibilidad y hay un manantial y hay una fuente y hay pequeños huertos y animales. Pero en ciudades enormes como Nuevo México con 55 millones de habitantes, Nueva York, Madrid, vamos, tú cortas el agua y la luz y al segundo día la gente sale a matar por agua. Y si no es para ti, es por tu hijo. Salen literalmente a matar. Es decir, tenemos un sistema de vida absolutamente dependiente del sistema social que hemos creado. ¿Y quién nos ha dicho a nosotros que el sistema social va a estar siempre ahí? Por suerte, en España y en Europa vivimos en una burbuja, pero que el resto del mundo, Laila, tú sabes que no están en esa situación. Viven realmente en situación de supervivencia. Por eso, nos alegramos de estar donde estamos y de tener, además es que en España concretamente no es solo una burbuja socioeconómica que nos protege en gran medida, sino que a nivel de desastres naturales, terremotos casi que los vemos en las películas, y huracanes y tornados, eso los vemos en Estados Unidos 7 u 8 todos los años. Imagínate, recuerda cuando suceden ese tipo de eventos, o ahora mismo como está sucediendo con la pandemia o las revueltas sociales en Estados Unidos, que tienen que declarar el estado de sitio. Imagínate, pues, en una situación sin gobierno ni control. Es decir, nosotros en la Escuela de Supervivencia intentamos que las personas sean conscientes de su dependencia, ¿vale? Luego, obviamente, pues bueno, tú debes de ser libre para elegir formarte y evitar minorar esa dependencia absoluta que tenemos del sistema. Entonces, nada más que el hecho de ser consciente y hablarlo es importante. A partir de ahí, hay medios para no ser que nuestros seres queridos, nuestra vida y la de nuestro entorno no dependa siempre de conceptos externos. Sobre todo porque cuando hay desastres naturales de importancia nacional y cae el sistema, no van a venir los equipos de rescate. Yo se lo digo muchas veces, no es lo mismo una situación de supervivencia perderse en Sierra Nevada aquí, que a las 11 de la noche tu familia está dando el parte y a las 3 de la mañana están nuestros superprofesionales del SEREIN buscándonos en lo alto de la sierra, que si te pierdes en el Amazonas o te pierdes en el Atlas marroquí. Hace unos años sucedió un accidente de unos espeleólogos compañeros míos del grupo Ilíberis de Granada, y los equipos de rescate inexistentes, totalmente no preparados. Vamos, aquello fue un desastre, hubo hasta muerte y se podía haber evitado con unos buenos equipos de rescate. Lo que me vengo a referir es que debemos de valorar en qué país, en qué entorno estamos haciendo nuestras actividades. Porque una situación de supervivencia, un accidente, un perderse en el campo, no llevar una tienda de campaña, una manta térmica, puede ponernos en peligro realmente nuestra vida. Y estar preparado, estar formado y saber los riesgos a los que nos enfrentamos es lo principal para evitar ese tipo de cosas. Sí, además con lo que estás hablando, Ignacio, es verdad que en esto que estábamos viviendo de la pandemia, en muchas ocasiones hablando con muchas personas, yo les decía, tenéis que dar gracias de que tenemos agua y luz, porque habría que ver lo que está ocurriendo si no hubiera agua y luz, simplemente con eso, la que se podría formar, porque no estamos preparados, ni psicológicamente ni materialmente preparados para afrontar esas situaciones, y podría ocurrir perfectamente. O sea, que tenemos que dar gracias, como tú dices. Por supuesto, si en la mayoría de los países, una de las causas principales de muerte en el mundo es el agua.
porque no todo el mundo tiene la suerte de abrir un grifo y que salga agua potable. Hay poblaciones donde tienen que andar varios kilómetros para llegar a un charco donde recoger agua, charco que a veces puede estar contaminado. Es decir, tenemos que dar gracias y tenemos no solo eso, sino que valorar y ser conscientes de la ventaja que tenemos, porque cuando hagamos un viaje a otro país, no vamos a tener esta situación de protección total que disponemos acá. Entonces, el ser consciente y el preverlo es fundamental. De hecho, la semana que viene sacaremos un libro que se llama 50 consejos de supervivencia y 50 mitos erróneos. Va a ser un wow. Hemos querido en la escuela escribir no solo otro manual más de técnicas de supervivencia, sino el paso que había previamente. Tú sabes, porque eres alumna de la escuela de supervivencia, que una de las frases que, a lo mejor es que porque me estoy haciendo viejo, pero me gusta decir muchas frases. La mejor supervivencia es la que no se tiene. Sí, me encanta esa frase, además, siempre la digo. La supervivencia es la que no se tiene. Sí. Pero que si se tiene, que nos pille preparado. Y preparado es con nuestro kit de supervivencia. Y medio en serio, medio en broma, ya sabes que te digo que tengo 3 kits. Uno es la maletita esa pequeña donde llevo todos los artilugios para el fuego, las pastillas para potabilizar, etcétera. Otro es mis conocimientos, que lo llevo puesto en la cabeza, que ese no creo que se me olvide, porque si alguna vez se me olvida la cabeza no me va a hacer falta nada más. Y luego un poco de tripita, que llevo aquí unos kilitos de más en la barriguita, esos me sirven de reserva. Sí, la verdad que es maravilloso porque, bueno, ya como tú has dicho y hemos dicho ya varias veces, yo he estado 3 veces y voy a volver seguro. Nunca acabas de aprender y bueno, como has dicho, tocas el agua, el fuego, el refugio, pero también se toca, bueno, cartografía, astronomía, tocamos también el tema de defensa personal, que también me gusta la frase, igual que aplica lo de la mejor supervivencia es la que no se tiene, la mejor defensa es la que no se tiene. Sí. Podría hablar un poquito, porque defensa personal, también de primeros auxilios, es que abarca todo. Claro, la supervivencia, como abarca todo lo que el ser humano necesita para sobrevivir en todos los aspectos, la hemos estructurado en 8 talleres. El primero es, como hemos dicho al principio, la inteligencia. Abarca también protocolos de actuación, es decir, si aquí hubiera ahora mismo un terremoto, ¿qué protocolo tenemos que seguir? Si no estás formado en un protocolo, la decisión de salir a la calle o quedarte dentro del edificio puede ser la diferencia entre morir o seguir viviendo, ¿vale? Bueno, pues existe una serie de protocolos que estudiados por expertos se tienen que aplicar. Si se produce ahora mismo un terremoto y estamos en una zona de casas bajas, puedes salir corriendo a la calle, evitar que te caigan elementos de la fachada o estar cercano a postes de la luz y estarás relativamente en una zona segura. Pero si estás en medio de Manhattan con edificios de 100 plantas de altura, es inviable salir a la calle, porque la mayoría de los muertos se producen por caídas de cascotes, ventanas y cristales de la fachada. Es decir, estaba hablando de las 8 lecciones en las que se compone la supervivencia: inteligencia, protocolo y anillos de seguridad y avance en el medio natural. Ese es el primer taller. Avance en el medio natural incluye cómo movernos mediante tirolina, escalada, rappel, manglares, zonas pantanosas, bueno, un sinfín de cosas que bueno, se pueden ver, ¿no? Ese es el primer anillo. Luego, la gestión del agua. El agua, cuando a una persona normal sin formación nos dicen agua, trae agua, esa persona sabe lo que piensa en un grifo y en una botella de agua mineral. Un superviviente formado en nuestra escuela piensa en cualquier cosa que tenga humedad. Es decir, de un algarrobo, que es un árbol típicamente de la franja mediterránea de zona secana, yo saco agua varios litros de un algarrobo. ¿Por qué? Porque en supervivencia, en el curso de supervivencia, aplicando el concepto de inteligencia, enseñamos procesos físico-químicos de evapotranspiración, de condensación, para sacar la humedad de donde esté, ya sea de una planta o de un animal muerto o de los orines o del agua de mar, sacar por evapotranspiración y condensación aguas limpias, concentrarlas y ya tenemos
el agua que necesitamos. Luego el concepto del agua, cuando miramos el paisaje, te voy a decir como caso de anécdota que el mayor depósito de agua dulce que tenemos en Andalucía Oriental no es ningún pantano, no es el gran pantano de Rules ni el Negratín, es la Sierra Gorda, que está entre Loja y Zafarraya y la costa de Málaga. Superficialmente es un desierto kárstico para más razones, porque es de roca caliza, y la roca caliza es una roca muy permeable, el agua no discurre por superficie y pasa directamente a los niveles subterráneos o niveles freáticos. Sin embargo, con el concepto que te expliqué antes de la higuera y de conocer los distintos tipos de rocas permeables e impermeables, sus colores, sus diferencias, ver dónde se encuentran los contactos, pues si encima de un contacto de roca permeable con un color tenemos un contacto de filitas, esquistos, cuarcitas o gneiss, que son las rocas grises, que son las impermeables, pues en el contacto entre las permeables y las impermeables y tendremos todas las fuentes. Entonces, mucho más. Y mucho más. Ese tipo de formación y de conocimiento es la diferencia entre seguir un camino y no encontrar agua o seguir otro y encontrarlo. Tengo muchas anécdotas que contar de cosas reales y de vivencias directas, porque lo que te estoy diciendo no es solo que lo he leído en libros, es que, como bueno, ya te he dicho antes, lo he experimentado y cuando salgo con mis alumnos al campo lo vamos viendo sobre el terreno. Bueno, me estoy un poquito yendo de... No te preocupes, es muy interesante. Hemos hablado de los anillos, el agua. El agua. Bueno, el proceso con el agua, aparte de dónde está y cómo está y localizarla, también el agua tiene dos procesos, como tú sabes, que es primero filtrarla, que es quitarle todas las materias de suspensión, y luego potabilizarla. Porque para potabilizarla, que es... nosotros explicamos unos 6 o 7 métodos para potabilizar el agua. Algunos de ellos hay que llevar elementos, digamos, artificiales, como pastillas, potabilizadoras, o permanganato, que es una cosa un poco técnica. Pero bueno, hay 4 o 5 métodos completamente naturales, y cuando digo naturales es al acceso de las personas en medio del campo perdido, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ¿por qué es importante aprender el agua y por supuesto los otros talleres? Y tú vas a recordar un ejemplo real de una desgracia que sucedió hace 6 o 7 años en un parque natural de Costa Rica. 5 chavales alemanes junto con un grupo fueron con un guía a visitar las cataratas, no recuerdo el nombre, y los 5 chavales estos decidieron separarse del grupo e ir a ver unos monos. O los monos por allí. ¿Sabes lo que pasó? Que se perdieron. Sí. Bueno, pues a los 5 los encontraron a los 3 días muertos. Muertos porque se habían quedado sin agua y empezaron a beber agua de la que discurría por los riachuelos, etcétera. Es decir, agua contaminada bacteriológicamente. Y si hemos dicho en la regla del 3 que en 3 días te mueres sin beber agua, cuando coges una gastroenteritis por una infección por beber aguas contaminadas, no te mueres en 3, te mueres en 2. Porque tu cuerpo necesita agua para trabajar, los riñones, y al final te deshidratan a nivel interno. Si a esos 5 chavales alguien le hubiera explicado que se puede hervir agua en una botella de plástico, el agua esa que cogieron de un riachuelo la podían haber hervido aunque fuera en una botella de plástico, que es algo que no conoce la gente. Es decir, tú coges una botella de plástico y la llenas de agua y la pones directamente al fuego y no se quema el plástico, mientras el fuego dé sobre el plástico y detrás haya agua. Si detrás hay aire, sí se quemará, pero si no, se mantendrá el fuego. Es decir, ahí puede hervir agua. En esas botellas que se le gastaron podían haber hervido agua. Y si no, podían haber haber potabilizado también. Seguro que alguno llevaba algún botiquín y posiblemente betadine o el yodo. Existe un concepto que es 8 gotas de betadine o yodo potabilizan en 20 minutos un litro de agua, mata al 99% de las bacterias. También hay otro concepto que es 2 gotas de lejía hacen el mismo efecto que el yodo, es decir, en un litro de agua, 2 gotas de lejía potabilizan el agua. Y ahora tú me dirás, es que lejía no llevamos al campo. Sí, pero alguien lleva fuego. Bueno, si llevamos fuego podemos hervirla, pero si llevamos fuego también el fuego produce ceniza, ¿verdad? Bueno, ¿cómo crees que nuestros abueletes o tatarabuelos fabricaban la lejía en los cortijos? Pues la hacían con la ceniza.
la ceniza. El concepto de colada, ¿sabes de dónde viene? Eso me lo explicó mi abuela, ¿vale? Que en paz descanse. La colada era porque mi abuela tuvo 9 hijos, el mayor era mi padre, Manuel, cogía a sus niños, en aquellos tiempos, cogía al más pequeño en brazos, del otro brazo en una canasta de mimbre o de cañavera, metía la ropa sucia, andaba 1 kilómetro hasta la rambla del Cerro del Toro en Motril, quemaba juncos, quemaba madera y lo que encontraba, y con la ceniza lavaba. Y después de lavar con la ceniza, la colaba. El concepto de colada viene de colar la ropa después de lavarla con ceniza, porque la ceniza tiene una propiedad que es un hiposulfito, un hipoclorito, que es una base, están los ácidos, están las bases, y cuando la concentra hirviéndola con agua, se produce lejía. Es decir, la manera de hacer lejía es una parte de ceniza, 2 partes de agua y se hierve, no sobre una olla de aluminio que se la va a comer, sino mejor sobre una olla de cerámica. Pues después de hervirla, el agua que queda la filtramos o la decantamos y es lejía, ¿vale? Entonces, sí, eso es muy interesante, siempre lo digo, que es una de las cosas que aprendí al principio, que la lejía es agua con ceniza, hervirla, y hay mucha gente que lo desconoce. Y aparte, la ceniza tiene muchísimas propiedades y se puede usar para muchísimas cosas. O sea, si tienes ceniza, lleva contigo siempre porque te puede salvar de más de un apuro. claro, es que, fíjate, muchas veces lo decimos a los alumnos cuando entran, si a un equipo de supervivientes preparados nos dejan en una isla con recursos para la vida, hombre, si nos dejan en el desierto vamos a morir allí como Chichinabo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero si nos dejan en un lugar con recursos para la vida, te digo yo que en 2 meses tenemos montado ahí un pueblo, pero un pueblo por todo lo alto, con molinos, hasta con luz eléctrica. Sí, no, con luz eléctrica, no, con electricidad, perdón. Electricidad, eso. Electricidad, porque algo que tampoco sabe mucha gente es que cuando se ha estropeado un motor, o a los motores cuando le metes electricidad quedan movimiento, pero a los motores cuando les metes movimiento quedan electricidad. Es decir, podemos crear dinamo. Y teniendo electricidad, pues ya tenemos chispas para hacer fuego. Y bueno, entonces en el curso básicamente lo que enseñamos es a crear elementos, aprovechar los que nos da la naturaleza, que ya son muchos, combinarlos, como en el caso de la lejía, para crear otros subproductos que ya son muchísimos más, y con los subproductos y los productos básicos generar otra tanda de productos y subproductos que multiplica exponencialmente la cantidad de recursos. Es decir, un ejemplo concreto, el fuego. El fuego nos da carbón. Con el carbón podemos, calentarnos, hacer filtros de agua, hacer pólvora, que también lo hacemos en los cursos un poco más avanzados. También nos da un elemento si nos hemos contaminado comiendo una planta venenosa y tenemos un dolor de estómago, comemos muchísimo carbón y nos limpiará a nivel interno, porque el carbón es inerte, por más que comas no te va a pasar nada, pero absorbe todos los elementos dañinos que tengas en tu estómago. Es decir, el fuego nos da carbón, el fuego nos da ceniza, la ceniza nos da lejía. La lejía, a su vez, nos puede dar jabón, porque la lejía, mezclándola con la grasa de un jabalí o de cualquier animal que hemos cazado, la mezcla y nos da jabón. Además, con la ceniza podemos hacer el fuego. La ceniza también, en menor proporciones con el agua, nos da un desinfectante para lavar la fruta de parásitos externos, o incluso para la higiene personal, no ya a nivel de ceniza, a nivel de lejía, pero con mucho más diluido, higiene personal. La ceniza, a su vez, es un ahuyentador de insectos. Si estamos en una zona con muchas hormigas o termitas, tú esparces la ceniza por el suelo y se van todos, pero corriendo corriendo. Es decir, la ceniza además nos permite desinfectar el ambiente. Si hemos cultivado, es un nitrato muy importante para los abonos. Y además, si hacemos un filtro para el agua con carbón, si le ponemos un dedito de ceniza, nos purifica el agua. Es decir, unas cosas nos van llevando a otras. Y te das cuenta que la naturaleza, con formación, en cuanto a conocimiento, nos proporciona un montón de elementos básicos que los mezclamos, los combinamos, los procesamos y obtenemos a su vez muchísimos más.
Bueno, Sí. Yo siempre digo, Ignacio, que la naturaleza nos lo da todo y nosotros se lo estamos quitando los humanos, porque nos lo da todo la naturaleza. sí, sí. Te iba a decir, el tema de, antes hemos tocado, vamos a tocar un poquito el tema de las plantas, un poquito por encima porque es muy interesante y hay muchísima gente que conozco, tanto que va de senderismo como en el mundo del misterio, que muchas veces por un error de comerse una planta que no debe, no ha llegado a morirse, pero ha estado a punto. Coméntanos un poquito cómo podemos, que todo esto se aprende en el curso también, que hay que decir lo que es muy amplio y hemos dicho que no nos va a dar tiempo de hablarlo todo, pero un poquito cómo diferenciamos una planta y cómo a simple vista podemos decir la probamos o no la probamos y cómo empezamos a probarla, porque la gente coge y se la mete en la boca directamente y esto no es así. Vale. La planta es un apartado del tema 4, que es la alimentación, ¿vale? La alimentación en supervivencia, ya hemos dicho que la regla del 3 era la última, porque era 3 semanas sin comer. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como no estamos habituados, no hemos hecho nunca ayunas y bueno, cuando estamos un día y medio, estamos ya que nos morimos y parece que nos vamos a morir y una psicosis, una mala hostia, perdóname la expresión, y empiezas a comértelo todo, vamos. Parte número 1 de la primera parte de la parte contratante. No se puede comer todo lo que nos encontramos por ahí. Por ejemplo, en algunos programas de supervivencia vemos a alguna persona que se come los bichos muertos, se come los grillos, los cigarrones o los saltamontes o los gusanos sin procesar. Y procesar me refiero a cocinar, a asar o lo que queramos, ¿vale? Al fuego. Esto hay que hacerlo así porque el problema de comerte un animal muerto es que va cargado de bacterias, de virus o incluso de parásitos. Y si empiezas a alcanzar una gastroenteritis o un problema gastrointestinal, pues digamos que estamos agudizando nuestra situación de supervivencia a mucho mayor riesgo. Entonces, el tema de las plantas, bueno, quiero aclarar que podremos aguantar varios días sin comer, ¿vale? Sí. Perfectamente. Psicológicamente hay que prepararse un poquito, pero se puede aguantar. Sin beber, obviamente no. Y el tema de las plantas es un mundo súper apasionante. Yo, como habéis deducido por lo que llevo hablado hasta ahora, soy más de roca y de geología y cosas de ese tipo, pero de plantas me quedo alucinado cuando algunos de mis instructores, que son especialistas en plantas, sale al campo y cada paso que da te coge una ramita y te explica su nombre, las propiedades, comestibles, no comestibles, es decir, si propiedades para la salud, etcétera, ¿no? Sí. Yo suelo decir muchas veces que es imposible aprenderse todas las plantas de un país. Si aquí tenemos más de 5.000 variedades de plantas, sería toda una vida dedicada a las plantas. Entonces, en el curso de supervivencia de nivel 1, lo que enseñamos es la prueba de comestibilidad. Porque lo mismo que son muy agradecidas y muy beneficiosas, las hay también que son altamente venenosas y un granito te puede acarrear la muerte. Entonces, la prueba de comestibilidad consiste en que si obviamente hay que hacerla sobre cada una de las partes de la planta. Si hay que hacerla sobre la hoja, si es que te quieres comer la hoja, sobre los tallos, sobre la raíz, sobre los tubérculos y sobre las flores. Porque, por ejemplo, la patata, yo no sé si recuerdas que fue importada desde la América y la gente se le dijo, venga, a sembrar patata y a comer patata. Y los primeros que sembraron patata se comieron la hoja y se envenenaron. Algunos hasta murieron. Entonces el resto del pueblo no quería seguir comiendo patata. Tuvo que salir el rey en una especie de exposición al público comiendo la patata pero el tubérculo. Es decir, el tubérculo, que es la patata, es uno de los mejores aportes de Hispanoamérica a Europa, porque ha quitado muchísima hambre, pero la planta no se puede comer. Entonces, la prueba de comestibilidad hay que hacerla para cada una de las partes de la planta. ¿Y cómo se hace? Lo primero es que si tiene olor a melocotón, lo descartamos, porque eso es signo de un ácido altamente venenoso. Si tiene esa parte que queremos comer, la parte de un trocito, y tiene savia blanca, lechosa, como es la savia de la higuera, se descarta también, no se puede comer. Aquí el tema de la higuera, lo mismo que el de la patata, se puede comer el fruto, que son los higos o las brevas, pero no se puede comer los tallos ni las hojas, etcétera, ¿vale? Bueno, es decir, si tiene savia lechosa, la descartamos también.
Ahora cogemos un poquito de hoja o de lo que estemos haciendo la prueba, la troceamos un poquito y nos lo ponemos en la muñeca por la parte interior. Porque esa es una parte muy sensible de nuestra piel y si tiene sustancia urticante o venenosa, en 5 o 10 minutos vamos a ver que la piel reacciona. Entonces, descartado, ¿vale? Vamos a suponer que supera esa prueba. Pues cogemos unos trocitos de esa hoja o de esa parte de la planta y nos la metemos en la boca. Y sin masticarla, la tenemos otros 10 o 15 minutos. No pasa nada, la masticamos. ¿Qué es lo que hacemos al masticarla? Le estamos extrayendo todos los jugos y la concentración te está haciendo enorme, ¿vale? Esperamos 10 minutos, no pasa nada. Nos lo pasamos debajo de la lengua. ¿Por qué debajo de la lengua? Porque ahí hay cientos de terminaciones nerviosas y si la planta tiene algún alucinógeno, veneno, lo que sea, si me refiero, si empieza a ver ya unicornios de colores, escúpela. Escúpela. ¿Que no ve unicornios de colores? Pues nada, a seguir buscando unicornios. Nos la tragamos. Y en el caso de ya tragar, esperamos ya del orden de 1 hora o 2 horas. Y si vemos que no pasa nada, entonces que la planta es comestible. Exacto. O es comestible la primera semana, luego puede ser que acabes con los ojos verdes, pero por lo menos ese día no te has muerto. De todas formas, el riego de las plantas es el que te comentaba antes. Casi que la mejor manera de alimentarse es buscar proteínas, y las mejores proteínas y más baratas son los reptiles. Es decir, cuando estemos en modo supervivencia, lo que tenemos que coger es un palo bien largo, una estaca, como dicen en mi pueblo, y bicho que vea tipo lagarto, culebra o serpiente venenosa, un garrotazo, le cortas la cabeza. Si es serpiente venenosa, la entierras, porque aún muerta como te pinches va a tener problemas, y el resto de la serpiente y de los lagartos se destripan, se les quita la piel, porque en el caso de las serpientes son acumuladores de la bacteria Salmonellosis, y el resto pues se cocina bien cocinado y a la olla, muchaca. Madre mía, es que es lo que hemos dicho, que es un sinfín de cosas que podríamos hablar, podríamos estar aquí pues años hablando de supervivencia. Yo desde aquí aconsejo a todo el mundo que se apunte, porque como ya digo, yo he estado en 3 ocasiones y siempre te quedas con ganas de más. Todo lo que aprendes y todos los conocimientos que adquieres, que son, como está comentando Ignacio, uno tras otro, te lleva a otro, aprendes una cosa y ya abarca un gran abanico de información. Y bueno, has dicho agua, fuego, refugio también. Bueno, no lo hemos dicho, hay que hablarlo. El refugio se considera el evitar una de las causas de muerte más importantes que hay en la naturaleza, que es la hipotermia. Vulgarmente, morirse de frío. La mayoría de las muertes de frío que sepamos que se producen por negligencia de las personas. Es decir, porque no han previsto la meteorología o porque no han llevado el material adecuado. Es decir, a mí no se me ocurre salir al campo, y más si voy con un grupo, sin haber visto la meteorología, porque es que resulta que la montaña puede ser un día estupendo para recoger flores y margaritas, me quiere, no me quiere, o que ves un nubarrón que viene por allí lejos y en 5 minutos se te ha metido encima. Y en Sierra Nevada yo no he pasado más miedo en mi vida que una ventisca que no te ves los dedos de la mano y no sabes para dónde tirar y sin ir preparado. Es decir, la naturaleza, de ser un día estupendo para hacer fotografías de paisaje, en 5 minutos puede ser absolutamente una trampa mortal. Entonces, la previsión es fundamental. La mejor supervivencia es la que no se tiene. ¿Y que eso cómo se evita? Preveyendo tanto la meteorología como el material que va a necesitar. Hace un clima estupendo, nos vamos en manguilla corta a Sierra Nevada y nos echamos crema, no hay problema. Se te mete la ventisca allí y mueres como que se fue a la India. Sí, aparte que eso no lo puedes saber porque yo me he ido muchísimas veces y prevés llegar a 1 hora y al final se te hace de noche y es que te puedes perder perfectamente allí y no saber qué hacer y decir es que o pasamos la noche aquí o seguimos dando vueltas y nos perdemos más. Claro, pues en el taller de refugio no es solo construir un refugio, es evitar la hipotermia. El mejor refugio es una manta térmica.
Luego el mejor refugio también es evitar los vientos y las humedades del suelo. Y a partir de ahí construir, si es que no has llevado tu tienda de campaña o no has llevado un poncho o un elemento aislante, construir un refugio con piedra, con ramas o excavado y haciendo un agujero en el suelo, que también se puede construir perfectamente. Un poquito de imaginación al poder. Ese sería el taller de los refugios. Hemos hablado de protocolo, agua, fuego, refugio, alimentos. En alimentos ya te he comentado que lo mejor es buscar reptiles y cocinarlos obviamente bien, las plantas con la prueba de comestibilidad, lo de las trampas que lo comentamos al principio, del concepto de qué estructura tiene y cómo hacerlo, que por cierto, recordar a la gente que nos está escuchando que las trampas están absolutamente prohibidas, que nosotros solo las montamos a efectos de formación y seguidamente las desmontamos. No somos partidarios, de hecho en los cursos no ni capturamos ningún animal ni matamos ningún animal, somos completamente respetuosos con la naturaleza, pero si en algún momento dado en una situación extrema tuviéramos que cazar un jabalí, una cabra, un conejo, pues al menos que estemos preparados. Sí, el conocimiento. Sí. Y podemos hablar también del protocolo PAS. El protocolo PAS entra dentro también de primero auxilio y de lo que es el concepto de supervivencia. Porque algo que no hemos dicho al principio, que entre los diferentes tipos de supervivencia, que hemos dicho según si es en un ambiente natural, o es desastres naturales, o es causas humanas, también afecta, hay dos tipos importantes, que es la supervivencia o por formación o por hobby, que es una supervivencia controlada, y luego la supervivencia real. ¿Qué carácter tiene la supervivencia real? Que se va a producir de una manera imprevista, es decir, no te la esperabas, no estás preparado, no viene tu instructor de supervivencia contigo, te pilla con tu suegra o con tu sobrinito y con el gato del vecino, y luego algo importante que tiene la supervivencia real es que viene siempre asociada a un desastre, pérdida, accidente, una situación realmente estresante, con heridos, si no muertos, y posiblemente muertos de personas conocidas, queridas o familiares. Eso nos lleva a una situación completamente de estrés. Yo no sé si nuestros oyentes o tú has vivido situaciones estresantes, pero aquí donde ve al señor Ignacio de la Escuela Española dando una charla magistral, resulta que yo he vivido situaciones estresantes donde mi vida y la de otras personas dependían de mi decisión en 5 segundos. Y te juro por mis niños que yo no sabía cuál era mi mano izquierda y derecha del grado de nervios que tenía, ¿vale? Sí. Es decir, es el reconocer esto, yo lo reconozco personalmente, pero no como algo propio de Ignacio, sino algo como propio del ser humano. El ser humano tenemos nuestros defectos y uno de ellos es que en situaciones de estrés no se nos va un poco la pinza, como suele decir vulgarmente. Sí. Entonces, el hecho de hablar de ello ya nos hace ser más conscientes. Y la solución es el protocolo PAS, que se da en el curso de primeros auxilios, que son las siglas de proteger, alertar y socorrer. Es decir, cuando hay un accidente, lo primero que tenemos que hacer no es socorrer a los heridos, es proteger el entorno para que no se vuelva a producir más accidentes, señalizar para que no se produzcan nuevos heridos o muertos. Lo segundo es alertar a los equipos de rescate o pedir ayuda. Y lo tercero es socorrer. Y en socorrer, como tú bien sabes, entramos en uno de los talleres de la supervivencia, que es de primero auxilio, donde ya hablamos de shock, de insolaciones, de golpes de calor, de traumas, de quemaduras, heridas abiertas, heridas cerradas, construcción de sistemas para transportar a un herido, hacer una camilla con una cuerda, en fin, un montón de cosas que tú has vivido. Sí, porque es verdad que es importante, que estamos tocando muchísimas cosas y luego, como he dicho al principio en la introducción, hay muchas cosas que nos pueden pasar cotidianamente, incluso en nuestra propia casa, como acabas de decir, por ejemplo, las quemaduras, y muchas veces la gente tiene el mito de hacer una cosa y se está equivocando y ahí puede perjudicar más todavía, por ejemplo, en este caso, las quemaduras. Cuéntanos algo acerca de esto, Ignacio. Estos accidentes caseros que nos ocurren muy comúnmente. Bueno, las quemaduras, cuando estamos en una situación de supervivencia, básicamente
es evitar la exposición, al sol, ¿no? Entonces, cuando estamos en un ambiente de muchísima calor, evitamos tanto la exposición de nuestra piel al sol como lo que son los ejercicios físicos en horas de máxima calor, porque eso nos va a evitar también tanto quemarnos como un exceso exacerbado del consumo de agua por sudoración, ¿no? Entonces, recomendamos básicamente solo hacer actividades o al amanecer o al atardecer y anochecer, lo que son movimientos y exposiciones. ¿Y tú has visto alguna vez un beduino en manguilla en camiseta de tiranta? ¿A que no? Pues, No. básicamente ellos llevan prácticamente toda su piel cubierta y además llevan una especie de capa de aire interna entre su piel y la que hace un poco de cámara de aire. Entonces la mejor manera de evitar quemaduras en la naturaleza es tener también sobre todo la cabeza, porque aunque tengamos pelo, la cabeza nos puede dar un golpe de calor. Sí. Yo he estado a veces hecho cursos de supervivencia que tengo que reconocer que no había ido previamente a inspeccionar la zona y tuve el error de acometerlos con varios clientes y nos vimos en una situación en el mes de julio a 40 grados y no llegábamos nunca al agua, nos quedamos sin agua, lo pasamos fatal. Bueno, yo creo que hubieran dado 15 minutos más y me hubiera dado un golpe de calor. Es decir, fijaros que aquí os está hablando un instructor de supervivencia y hasta yo he tenido mis fallos y he tenido errores y bueno, es por eso que los comento. Hay que ser humilde para seguir siempre aprendiendo e intentar evitarlos, porque que se te quede la boca seca como una alpargata es una sensación bastante. Vamos, cuando llegué al río ni la potabilicé, me tiré de cabeza y digo, prefiero beber agua del río, aunque sea sin potabilidad, porque es que ya me iba a morir, de verdad. Sí, no, pero bueno, es verdad que también lo que estás diciendo, un río es más complicado, porque el agua siempre corre y es más complicado que ese agua esté contaminada, te tira de cabeza, pero bueno, lo que tú dices, la humildad y que a todos nos puede pasar, pero si tienes esos conocimientos, pues bueno, ese rato lo puedes medianamente llevar mejor. Claro. Que en otras circunstancias. Yo la verdad que, bueno, no sé si tenéis previsto algún curso, bueno, decir que no solamente lo hacéis porque estás en Granada, pero hay mucha gente que es de otros sitios que también hacéis cursos en Madrid y en otras provincias. Incluso el año pasado creo recordar que se fue a Marruecos, que yo no pude ir. O sea, que cuéntale a la gente un poquito lo que hay previsto de estos cursos por si alguien quisiera apuntarse. Bueno, como nosotros tenemos vocación de ser escuela nacional, ya hemos formado a 20 y tantos instructores, pues hacemos cursos por toda la península. La semana que viene estaré en Barcelona, la siguiente vuelvo a Madrid, aunque la semana pasada también estuve en Madrid, el anterior fue en Murcia, el otro fue en Huesca, en el Pirineo, el anterior fue en Toledo. Si nos movemos en Granada, en Málaga y en Cádiz tenemos también previsto algunos hacer en costa. Si nos movemos un poco por toda la provincia. Respecto de otros países, pues bueno, estuvimos en Marruecos el año pasado creando la Escuela Marroquí de Supervivencia, porque algo que ya te comenté es que hemos creado un protocolo de formación con un temario muy, muy extenso, que aquí hemos dado algunas pinceladas por encima, y nos están llamando de otros países para implementar las escuelas de supervivencia. Entonces, por ejemplo, en febrero marzo tenía previsto ir a Ecuador, pero se ha pospuesto por la situación esta de pandemia generalizada, y cuando se estabilice la situación iremos allí a crear la Escuela Ecuatoriana de Supervivencia. También nos han llamado de Colombia, que en el mismo viaje aprovecharé para crear las dos escuelas. Tenemos previsto también en diciembre, ya tenemos un contrato firmado para crear la escuela en Nepal de supervivencia, porque en el curso de Barcelona vino un empresario al que asistió a uno de nuestros cursos, le gustó tanto el curso, es de una empresa que tiene 30 empleados en una agencia de viajes en Nepal, y me ha dicho que vamos a crear la escuela nepalí de supervivencia. En diciembre iremos allá a hacer. Si estamos exportando nuestro saber hacer al resto del mundo, por decirlo de alguna manera, compartir en definitiva
los conocimientos. ¿Por qué? Porque en algún momento dado este tipo de conocimiento, y a mí me consta ya, le ha servido a gente para superar situaciones, ¿vale? Si alguna vez a lo largo de nuestra trayectoria podemos ayudar a no ya solo salvar una vida, sino paliar, minorar el riesgo que las personas pueden tener en una situación, será un éxito tremendo, ¿no? Y bueno, esa es un poco la finalidad de la escuela de supervivencia. Sí, porque además que se puede aplicar en lo que tú dices, no solamente en grandes pandemias y accidentes, terremotos, sino que en el día a día, incluso, bueno, muchísima gente de los oyentes, como tú sabrás, pues algunos no se dedican al misterio, pero muchos de ellos sí, otros hacen urbes, como hemos comentado antes, senderismo también, que lo practica muchísima gente. Yo me he sacado con vosotros también el curso de monitora de turismo activo, que también lo dais, bueno, no con supervivencia, sino con ocio-aventura. Y es verdad que hay muchísimas veces, pues, como te comenté el otro día hablando por teléfono, por poner un ejemplo, que la gente va de expedición, ven una cueva y se meten y no tienen en cuenta que se están jugando la vida porque no saben ni reconocen ese sitio. Las cuevas, tú además lo sabes mejor que nadie, que las cuevas son muy peligrosas. Las cuevas, bueno, son peligrosas cuando hacen las cosas, pero eso en general también, cuando las haces sin conocimiento o sin preparación. Si tú puedes entrar en una cueva, yo he entrado en más de 500 cuevas y bueno, las medidas de seguridad que ponemos son extremas y solo tengo anécdotas que contar, además interesantes y sin peligro. Pero, ¿por qué? Porque previamente hemos tenido una formación en cuanto a los peligros que vamos a afrontar y cómo superarlos. Es decir, a una cueva no se puede entrar sin ir con espeleólogos experimentados, con el material adecuado y sabiendo un poco la meteorología, el tipo de cueva que te encuentras, los pozos, los falsos suelos, las corrientes de agua subterráneos, los sifones y, en fin, un montón de cositas peligrosas que hay que tener en cuenta. Sí. Esto es como todo en la vida. El riesgo se minora con formación y conocimiento, tanto en espeleología, que estamos hablando ahora mismo, como en supervivencia. Y por eso tenemos que formarnos, tenemos que estar preparados. Y una de las cosas que tanto yo como mis instructores nos hemos fijado es dar charlas de supervivencia en colegios y en lugares donde los chavales, porque no estamos libres de que a uno de nuestros hijos o sobrinos, pues en una gincana nocturna, en un grupo de estos de que salen al campo, se pierda. Bueno, pues si ese chico o chica tiene unas nociones y le hemos dicho que tiene que llevar una manta térmica, un silbato y una linterna, pues con eso nada más va a pasar una mala noche si es que nos damos con él antes, pero la va a solventar adecuadamente con unas pocas instrucciones que le demos. Pero si nadie se la ha dado previamente, podemos tener un problema. Esa persona va a entrar en pánico, moverse por la noche y despeñarse, porque el monte, aquí donde veis al señor Ignacio dando la charla, yo cada vez que he dicho a mis compañeros espeleólogos, no tenéis narices ahora que son las 11 de la noche, dejamos de tomar cerveza y nos vamos a explorar una cueva que he encontrado. Y ya me sé el camino, seguro que me lo sé. Bueno, pues vemos a los 5 gilipollas dando vueltas por el campo a las 11 de la noche, porque de noche todos los gatos son pardos y de noche en el campo te pierdes sí o sí, a no ser que estés en un sendero. Es decir, de otra frase que suelo decir, del yo creía y el yo suponía, está el cementerio lleno. Es verdad. De frases de esas a mí me encantan además, porque es que son verdad. Es que no podemos, lo que tú dices, que deberían de darlo en todas las escuelas, que lo he dicho yo al principio, y debería de ser una materia más, porque claro, es inmenso la cantidad de información y la cantidad de nociones básicas. Yo te he dicho ahora lo de la espeleo por ponerte un ejemplo, como al principio he hablado, pues que la gente dice, bueno, es que esto a mí no me va a pasar, pero mira, el simple hecho, que además yo tengo una anécdota con las garrapatas, que no le damos importancia, nos vamos de sendero, nos metemos en la montaña, y no le damos importancia. Y yo personalmente tengo una experiencia que gracias a Dios se quedó ahí, pero yendo, por ejemplo, a la Granatilla en Almería, que es el cráter de un volcán, fuimos allí, bueno, fui con mi hija, con una amiga y con una amiga de mi hija. Y claro, yo tengo ya entendido pues que cada vez que voy a un sitio de campo, como tú dices, donde hay ganado, o puede haber posibilidad de que hayan garrapatas, aunque no las veas, pues te revisan los calcetines, los zapatos, la mochila, todo lo que haya dejado en el suelo. Pues aún así, yo llegué a mi casa, y esto es muy fuerte y es verídico, puse una lavadora, y tendiendo la lavadora, mi hija estaba al lado conmigo. Doy gracias a Dios que llevaba una camiseta blanca. Al estirar la ropa, que tú sabes que la sacas, pom, la estiras y la vas a tender,
le saltó una garrapata que había estado en la lavadora, Ya. en la camiseta, y la vi. Y la Sí. garrapata se vino con nosotros aun habiendo revisado todo. Ya Y ves, una ya. garrapata, si se te engancha, puede provocarte la muerte, o sea... Sí, hay que saber extraerla. No podemos tirar de cualquier manera. Lo mejor es unas pinzas y cogerla por la cabeza, porque el problema de tirar de cualquier manera es que la cabeza se queda dentro de nuestra piel y va a producir una infección. Aparte que el problema de la garrapata es que transmiten muchas virus y bacterias y enfermedades con su saliva, etcétera. Entonces hay que extraerla. ¿Sabes cómo sería una manera de extraerla? Coge una lata de las de aluminio, de Coca-Cola, cerveza o la que lleva. Le haces un pequeño triangulito, una especie de triángulo cortado con unas tijeretas muy abierto. Y el vértice de ese triángulo se lo arrimas como si fuera una pinza a la cabeza y con la parte más estrecha, con el vértice de ese triángulo, extraes la cabeza. No sé si me... Sí, es que ahora me ha venido a la cabeza, ha sido muy bueno porque es una cosa que no quería que se me olvidara, que también se da en el curso entre miles y millones de cosas, y es que yo me acuerdo mucho del PQ de las cosas, ahora está hablando de la lata, Sí. y es un tema muy interesante porque nosotros con una simple lata que llevamos en la mochila podemos hacer miles de cosas. El PQ es un concepto que hemos inventado, bueno, desarrollado en la escuela, y le hemos puesto el PQ, que son las siglas del para qué, o el para qué de las cosas. Porque cuando encontramos una lata en la calle, bueno, pues algún desaprensivo no la ha echado en la papelera y bueno, la coge, la tira en la papelera. Pero una lata, ¿sabéis lo que es encontrarla en modo supervivencia? Un regalo divino. Porque el ser humano, el ser urbanita, cuando vemos una lata no la consideramos nada más que por su utilidad como un recipiente que ahora mismo está vacío y no tiene ninguna utilidad. Pero el PQ consiste en que cogemos esa lata, vamos pasando entre los 4 o 5 personas que estamos en el grupo, y cada uno tiene que decir una utilidad de esa lata o de ese material para el agua, el fuego, el refugio o los alimentos. Por ejemplo, es un recipiente, pues podemos hervir agua, apuntamos un punto al agua. Ahora se lo paso al compañero. Pues mira, la anilla superior con la que se abre, si la limamos por un lado, tiene forma de anzuelo, pues nos sirve de anzuelo. Pues apuntamos otro punto a alimentación. Si metemos, por ejemplo, lo podemos usar también para ahuyentar a los animales. La lata metiéndole piedras o... Sí, también puede ser eso, pues eso a refugio. Si tenemos animales peligrosos en el entorno, metemos piedrecitas, la amarramos de una cuerda, y si algún animal mueve la cuerda, clink, 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 tenemos una alerta, vale, a refugio también. Si abrimos la lata, en su interior es una capa completamente reflectante de aluminio para hacer señales, pues al refugio también. Si esa placa de aluminio reflectante, si le damos forma cóncava, es una lente, concentramos fuego, pues podemos hacer fuego. Si hacemos virutas con una navaja y tenemos una pila, creamos una resistencia, saltan chispas y hacemos fuego también, otro punto al fuego. Si doblamos la lámina de aluminio, hacemos una punta de lanza, otro punto al tema de alimentación para cazar, y así hasta 25 cosas. Es increíble lo que una simple lata, el regalo divino que se supone en supervivencia. ¿Por qué? Porque nos hemos quitado las antojeras. ¿Sabéis lo que son las antojeras? Lo que llevaban los mulos al lado de los ojos para que no se distrayeran. Es decir, la sociedad nos ha hecho ver una lata como un simple recipiente. Nosotros tenemos que desarrollar nuestra imaginación para ver todos los recursos susceptibles de una lata. No ya solo en cuanto a su forma, que es un recipiente, no ya solo en cuanto a su estructura, que es podemos abrir ese recipiente, sino también conforme a su material que lo compone, porque si hacemos un horno, que no hemos hablado de fuego, pero hacer fuego en supervivencia consiste en hacer distintos tipos de hornos, y podemos hacer un horno no solo para calentarnos, no solo para hacer pan, hacer un horno para fundir metales y saber que el aluminio funde a 700, creo recordar, 50 y algo grados, que los vamos a alcanzar con el horno que vamos a construir, pues fundiendo suficientes latas de aluminio podemos hacer moldes en cerámica y construir elementos
de metal, de aluminio. Es decir, fíjate lo que una lata nos da. Pues si ese concepto de PQ de una lata lo aplicamos a un bolígrafo, a un plástico, a cualquier cosa, resulta que todas esas cosas nos dan un montón de recursos para la vida. Sí. Una lata, 20 y tantas cosas. Y ahora te digo yo, ¿y un coche estropeado? Un coche sería lo más grande de lo más grande. El PQ de una lata he sacado 20 y tantas, de un coche estropeado o de los restos de un avión, pues ya saco ahí, yo qué sé, en Manhattan. Increíble. Mira, hay un tema que otro taller de los que se dan en supervivencia, que es de cartografía. A mí me encanta. No solo me apasiona. De hecho, ya en el año 86 hacíamos correcciones de los mapas al Instituto Geográfico Nacional y bueno, nos hicieron regalos de mapas y algunas cosas interesantes. Bueno, pues la cartografía, que es uno de los medios un poquito de la ciencia un poco olvidadas, porque con esto no, si a mí no me hace falta aprender de mapas, yo llevo un GPS o llevo mi móvil. Bueno, las tecnologías, que sepamos que es lo primero que desaparece en situaciones de supervivencia. Y hemos dicho antes que en supervivencia lo que se trata es no ser dependiente. Si tú dependes de tener batería en tu móvil o cobertura de GPS o red, estás vendido absolutamente. Entonces los mapas es algo que sí o sí hay que llevarlo, y no solo llevarlo, sino además gestionarlo. Entonces nosotros en el curso de nivel 1 hablamos sobre mapas, damos una introducción y la gente aprende a lo que es localizarse por coordenadas, lo que son las escalas, lo que es las curvas de nivel, la equidistancia de curvas, los distintos nortes, el norte magnético, el norte geográfico, orientar un plano, calcular pendientes, saber la diferencia entre el cálculo de pendientes en porcentaje y en grado, que sabes tú que eso es algo también que la gente se equivoca mucho. Sí. Y bueno, y en el curso un poquito más avanzado, no solo ya aprendemos a gestionar los mapas, sino es que aprendes a hacer mapas. Exacto. Aprendes a hacer mapas, es decir, vas a construir elementos cartográficos con 4 palos y un hilo. Vamos a construir un cuadrante, una ballestilla, un telémetro, por decirlo de alguna manera, y cuando subamos a lo alto de una montaña, vamos a dibujar el contorno de todas las cordilleras, ríos, lagos y todo lo que nos rodea. Vas a marcar distancias, rumbo y pendientes hasta distintas zonas. Es decir, si estamos perdidos en medio de los Andes, yo subo a lo alto de la montaña con algunos de mis compañeros o mis instructores y son capaces de hacerte la cartografía, un croquis topográfico de todo el entorno. ¿Para qué? Para no estar perdidos, para localizarte y para saber por dónde tenemos que evacuar al resto del grupo. Y algo ya que, si me permite, Laila, alucina, que tiene que ver con el concepto de inteligencia, que es con el que empezamos la primera charla, y es que yo me quedé alucinado cuando ya hace años leí que Eratóstenes de Cirene, Eratóstenes de Alejandría, el secretario de la Biblioteca de Alejandría, en el año 300 a.C., calculó el perímetro de la Tierra. Repito, en el 300 a.C., que no estaba inventado ni el cero, porque el cero fue una incorporación de los árabes en el siglo IX, ya ese hombre calculó el perímetro de la Tierra. Y como lo suelo decir al inicio de los cursos a mis alumnos, vamos a ver, aquí el más tonto tiene el bachiller superior, hay 3 ingenieros, 2 informáticos y un mecánico. Decidme cómo calculó el perímetro en el 300 a.C. Para empezar, que la mitad no se acuerda lo que es el perímetro de una circunferencia, se lo tengo que recordar yo, que es la longitud de la circunferencia es 2 por pi por r, ¿vale? Y ahora la pregunta es, ¿cómo calculó Eratóstenes el perímetro de la Tierra? Es increíble, ¿verdad? Si os lo explico, después de explicarlo, dirá la gente, es verdad, pues sí, se puede así. Pero la pregunta no es cómo lo hizo ese hombre, sino cuál es el proceso cognitivo de inteligencia y de razonamiento que le llevó a Eratóstenes a concluir que de esa manera se calculaba el perímetro. Es decir, yo no quiero la solución, quiero el proceso cognitivo que le llevó a Eratóstenes a calcular el perímetro. Bueno, pues esa es la esencia de los cursos de supervivencia, enseñar a pensar. Y eso es lo que me llevó a buscar la mayéutica, que es el arte de razonar.
Y no es que yo sea a mí no me viene la formación por inspiración divina, me viene porque acudo a las fuentes de formación, a los filósofos, a los psicólogos, a los libros, a la gente que sabe. Y cuando cogí ese sistema de mayéutica o de razonamiento, lo apliqué en la escuela y antes de pasarlo a mis alumnos, lo puse en práctica conmigo mismo y me hice yo mismo una evaluación, que fue: Ignacio, ¿qué? Hostia, examen, digo, no me digas, yo mismo. La pregunta es la siguiente: sales a la naturaleza y tienes que calcular la latitud y longitud del globo terráqueo donde te encuentras observando los astros. Sí, es decir, tienes que decir: estoy latitud norte 28 grados 30 minutos o longitud oeste 45 grados 12 minutos, sin más medios que tu inteligencia y ya está. Y el cordón de los zapatos. Te voy a dar esa ventaja. Sí, yo la verdad que he tenido la suerte de hacerlo con vosotros en varias ocasiones y bueno, es como decía al principio, es que esto es la punta del iceberg, porque ya no solamente el situarte, el poder saber una distancia de un sitio a otro, lo que tú dices, y bueno, eso no lo cuentes porque eso se van a quedar con la intriga, pero con una simple gorra, que eso a mí no se me va a olvidar jamás, de si alguien necesita saber a qué distancia estás de esa persona en un campo abierto y rescatar a esa persona, y lo puedes calcular con una simple gorra. Bueno, aprender nudos, que si no sabes hacer bien un nudo y atas algo se te va a ir a tomar viento porque no sirve para nada si no sabes hacer un buen nudo. En fin, infinidad. Bueno, defensa personal, como hemos hablado. Sí. Las matemáticas de la supervivencia, ¿sabes tú que he enseñado matemáticas? Lo primero, antes de enseñar matemáticas, geología, biología o química o física de la supervivencia, es: ¿por qué es necesario aprender geología? Porque aprende dónde están las aguas, las subterráneas, los fenómenos cárticos. ¿Por qué es necesario aprender matemáticas de la naturaleza? Porque nos permite calcular la anchura de un río, la distancia a la que se encuentra una caravana que ves en el desierto, la altura de un acantilado, muchísimos. Y además no aplicamos fórmulas. Es todo de carácter intuitivo, no necesitas tener una formación, ni siquiera voy a hablar de senos, ni cosenos, ni tangentes, ni arcotangentes, voy a hablar de conceptos intuitivos. ¿Cómo calculó Platón cuando el faraón de Egipto lo llamó y le dijo: necesito calcular la altura de la pirámide? ¿Te acuerdas, Laila? No me acuerdo de eso. O sea, me acuerdo, pero no me acuerdo. ¿Qué es tanta información? Llegó Platón, que era un señor mayor, con su callao, y estaba con el faraón, y el faraón le dijo: te daré lo que quieras, pero calcúlame la altura de la pirámide. Y Platón, con la edad tan avanzada que tenía, no estaba para subir a la pirámide, ¿verdad? Ah, bueno, vale, sí, ya sé a lo que te refieres. Vale. Bueno, ya. pues Platón colocó su callao sobre el suelo, lo clavó, esperó a que la sombra del callao fuera a la misma longitud que la altura del callao, y le dijo al faraón: la sombra de la pirámide es la altura de la pirámide. Fíjate, eso es un cálculo, esos son triángulos semejantes. Bueno, pues en el curso está lleno de anécdotas de ese tipo, de manera que cualquier persona, cualquier niño va a calcular la altura de un árbol, de un acantilado, la anchura de un río, incluso la anchura de una isla que estás viendo en el horizonte. Sí. Vamos a aplicar métodos y lo que te he dicho al principio, calcular la latitud y longitud del globo terráqueo donde te encuentras, que al final tengo que decir que lo saqué y luego hice lo que hacemos todos, que es buscarlo en internet a ver cómo se hace, ¿vale? Entonces tengo a bien deciros que ese proceso de formación y de conocimiento nosotros lo aplicamos, lo trasladamos, y que no solo en el curso de supervivencia vaya a aprender técnicas para sobrevivir, sino para sobrevivir en el día a día, en toda la experiencia de nuestra vida, ¿vale? Sí, es que es infinito. Ya me empiezan a venir cosas, saber la hora que es, bueno. La hora que es, claro. Construir un reloj solar. No solo vamos a construir un reloj solar, porque yo lo llevo ya construido y lo pongo y esta es la hora solar. No. Vais a entender cuál es el concepto de hora política, de hora solar, cuál es el concepto de meridiana solar, por qué nosotros la calculamos sobre Greenwich, cómo se calcula que es un ángulo horario, que son 15 grados y es lo que corresponde a 360 entre 24 horas, lo que se mueve en los astros cada hora.
porque 360 una circunferencia entera, entre 24 horas da 15 grados. Los astros, el sol, la luna, se mueve un ángulo horario que son 15 grados. Vais a aprender a calcularlos con los dedos, con las manos, estirando tu brazo y poniendo un dedo, el nudillo, el puño o los brazos, o los dedos extendidos. Hay una manera que son medidas antropométricas que sirven para cualquier persona, excepto para el jorobado de Notre Dame, que el hombre no estira mucho el brazo. Pero yo soy una persona grande de 1,87 m, cuando estiro mi brazo es también grande, pero mi sobrinito pequeñito de 8 años, como es más pequeñito, su brazo también es más pequeñito, así que cuando pone sus dedos como yo los pongo, también las proporciones son las mismas, es decir, los ángulos son los mismos. Entonces vamos a medir, vais a aprender la capacidad de medir distancias angulares con proporciones antropométricas, que son las del hombre. Eso nos va a permitir calcular distancias, calcular grados, localizarte en el entorno, localizarnos, como tú bien sabes, en el mundo. Cuando he dicho antes que somos capaces de calcular la latitud y longitud, dejándonos en una isla, es decir, yo te dejo a ti en una isla, aplicas los métodos que ya has aprendido, y tú mañana, si tienes un teléfono GPS, me tienes que decir: Ignacio, ven a rescatarnos, latitud norte 28 grados 30 minutos, longitud oeste 43 grados 12 minutos, ¿vale? Sin nada más que tus conocimientos y un hilito que hemos hecho y una piedra colgando, ¿vale? Que eso lo podemos dejar por otra ocasión, o que vengan los alumnos a aprenderlo. Mira, precisamente quiero proponer una cosa para todos los que nos están escuchando, porque yo además, ya lo sabes, que tengo muchísimas ganas de volver, que entre una cosa y otra pues no ha podido ser. No sé cuándo tienes previsto por aquí, por Granada, por Málaga, pero quiero que me vaya informando, y me gustaría que a todas aquellas personas que les gustaría ir, que me lo digan, que ya saben que también tienen el teléfono, el 636-923-757, que se apunten, que yo me voy con ellos. Nos vamos con Ignacio, con la Escuela de Supervivencia, porque es que de verdad que tenéis que hacer por lo menos bueno, es que vais a hacer el nivel básico y vais a querer volver. O sea, estoy segura de ello, porque es que es lo que tú dices, no se trata de supervivencia, se trata de información, de conocimiento, de sabiduría, ¿no? De sabiduría en general, sí. También de las vivencias del ser humano. De hecho, no ya solo a nivel personal, sino nos están llamando empresas para hacer supervivencia para empresas. Una especie de team building, de trabajo en equipo, porque en supervivencia salen los ángeles buenos y los ángeles malos de las personas. Cuando la realidad nos lleva a situaciones extremas, es donde sale la humildad, la capacidad de colaboración, de compartir y de todo eso, ¿no? Entonces, a veces ese tipo de vivencia los empresarios lo quieren trasladar a su equipo, y nos llaman a empresas para hacer vivencias de supervivencia, donde hay que compartir una tienda de campaña, donde hay que compartir una tortilla, un trozo o un huevo duro para tres y cosas de ese tipo, y es donde ves las personas en su esencia, en su fuera del entorno un poco jerarquizado que a veces las empresas nos tienen, y ahí se sacan los valores y se ve la capacidad resolutiva y de fortaleza también de los seres humanos. En definitiva, ese es un poco la visión, misión y valores de la escuela: formar a las personas para ser autosuficientes en cualquier tipo de situación que minore o ponga en riesgo su integridad a todos los niveles, y eso también nos hace ser fuertes, porque qué mayor supervivencia la de muchas personas que en el día a día están luchando con una economía, con una situación difícil, conflictiva, familiar o con un tipo de problema. Eso es supervivencia también. Yo quiero dar mi apoyo a todo ese tipo de personas, y que nuestra escuela no es solo hacer la técnica de hacer fuego con 2 palos y 4 cosas, es moralmente, nuestro elemento de trabajo son las personas, es la humanidad que hay detrás de cada una de ellas, y eso es lo que nos va a hacer fuertes. Como he dicho anteriormente, dentro de cada persona hay un sabio, y como decía Aristóteles, necesita un maestro que le ayude a aflorarlo, y seguro que nuestros escuchantes lo tienen dentro, ¿no? Nosotros encantados, somos unos enamorados de lo que hacemos, y ese va a ser nuestro objetivo. Sí, y además yo lo puedo corroborar, que he estado allí, y es una maravilla también en lo que tú dices, el compartir con las personas, conocer personas, convivir con ellas, y te hace fuerte.
mentalmente, no hablamos de físicamente, mentalmente te hace muy fuerte. Y bueno, yo lo recomiendo y quiero que, ya que estamos, Ignacio, le digas a todos nuestros oyentes dónde te pueden encontrar, aunque cuando termine el programa yo lo voy a colgar en Facebook, pero dónde pueden encontrar la página o dónde pueden ponerse en contacto contigo. Bueno, se pueden poner en contacto con nosotros de varias maneras. Hay una página web que es www y luego esupervivencia.com. Es decir, primero una E de escuela y luego la palabra supervivencia.com. En un correo electrónico que es esupervivencia@gmail.com. Incluso voy a dar mi teléfono por si alguien quiere mandar un WhatsApp o llamarme, que es el 629-627523. Estaremos encantados de ayudar, de formar y deciros también que cuando alguien pasa a ser un alumno nuestro, no solo contrata un curso, está, si lo desea, obviamente, perteneciendo a un colectivo de personas enamorados de lo que hacemos, apasionados y que tienes como mínimo un año entero para seguir asistiendo de manera gratuita al resto de cursos. Y digo un año por poner una fecha, porque en todos los cursos que hacemos, pues a lo mejor la mitad son alumnos nuevos y otra mitad o más de la mitad son alumnos que ya hicieron el curso y vuelven a repetirlo sin pagar obviamente nada, porque nos lo pasamos estupendo, creamos amistades, incluso salen socios de trabajo y estamos creando una comunidad. Es decir, tú no estás solo contratando un curso, estás creando una comunidad donde nos ayudamos y mantenemos una relación en grupos de WhatsApp y email. Oye, vamos a hacer una quedada o vamos a ir a escalar o vamos a hacer una práctica de fuego, ¿quién se apunta? Independientemente de los cursos oficiales de la escuela. Entonces, si te gusta la naturaleza, quieres ser partícipe a mayor información, nosotros entre nuestros alumnos tenemos desde militares hasta guías de montaña, hasta profesionales de formación de los cuerpos de operaciones especiales que han venido a nuestros cursos y nos han dicho: Ignacio, como este curso, yo he aprendido mucho en otros muchos cursos, pero este es completamente novedoso y súper, distinto a todos los demás, ¿no? Sí. Hay escuelas muy buenas, en Málaga también tenemos escuelas muy buenas, en todas se aprende. Nosotros vamos a poner nuestro grano de arena en nuestra línea de trabajo. Y bueno, os recomiendo formaros, sobre todo por vosotros y porque nunca estamos libres de que pase cualquier situación, porque no va a depender de nosotros, va a depender de elementos externos. Sí. Entonces son las vías de contacto por si alguien quiere preguntarnos o sí, tener relación. Sí, si no, ya sabéis que también me podéis preguntar, que además, como has dicho, yo me parece que la primera vez que fui, no sé si fue hace 3 años o por ahí, yo estoy en uno de los grupos de WhatsApp y también es que, aunque estés menos o más involucrada por trabajo, por otros temas, pero siempre recibes información y, bueno, muchísimas personas te cuentan su experiencia, lo que tú dices, reuniones, acampadas, es que es maravilloso, es maravilloso. O sea, que yo lo recomiendo, pero vamos, 200%. Pues muchas gracias, Laila. Aquí estamos para ayudar. Gracias a ti, Ignacio, y bueno, desde aquí pues darle las gracias también a los oyentes que nos escuchan y que bueno, tendremos más porque hay muchísimas cosas de las que hablar y como he dicho, el que se quiera apuntar, que cuente conmigo, que yo me voy para allá con los ojos cerrados. Ignacio, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, seréis bien recibidos. Gracias, y mantenernos informados de todos los cursos para que esté yo ahí pendiente, ¿vale? Para ir pronto. Te cuidas, gracias. Buenas noches, muchas gracias a todos y espero que estéis aquí la semana que viene en otro programa de La Séptima Puerta. La Séptima Puerta, tu programa de misterio, historia e investigación.